Yo quiero hablarle a usted en esta oportunidad sobre el tema de tener cuidado con la ira. Así que cuidado con la ira del enojo, cuidado con el enojo, porque la mayoría de nosotros en nuestra naturaleza que hemos heredado de Adán no tenemos nada bueno, pero algunos tenemos esto que es malo, que es la ira. Y a veces se dará cuenta o no se dará cuenta y a veces no sabremos qué hacer con la ira. Pero yo quiero que nosotros miremos solo la primera parte de este mensaje. Últimamente estoy dividiendo los mensajes en dos porque si no se va a hacer muy extenso y yo quiero que entendamos al menos la primera parte y cómo vamos a resolver y algunos ejemplos la semana que viene y algunas otras citas bíblicas. Pero vamos al texto de la palabra de Dios, capítulo 5, de Mateo, versículo 21 al 26. Ahí vamos a leer la palabra del Señor Jesús que dice de la siguiente manera: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Cuántos leyeron eso alguna vez en el Antiguo Testamento o escucharon alguna vez que la palabra de Dios dice que el que mata a hierro, como dice el dicho, el hierro mata, a hierro muere? Esa es la ley del talión, el que mata muere. Pero dice el Señor, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Amén. Y es palabra de Dios. Una vez más el Señor hace mención de la ley. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando estas semanas que pasaron acerca de la ley? El Señor dijo cuando habló de la ley que todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas iba a cumplirse. Y que ninguna palabra, ni una tilde, ni una coma, ni un signo de puntuación iba a pasar sin que se cumpliera. O sea que toda la palabra de Dios del Antiguo Testamento se iba a cumplir sin que faltara absolutamente nada. Por eso hablamos la semana pasada de la importancia de poner atención a las palabras de Dios dichas desde el Antiguo Testamento también, porque fueron dichas para nuestra instrucción. Pero no me voy a detener en ese mensaje porque ya prediqué 2 de esos mensajes, entonces si usted no los escuchó debiera tomarse el tiempo para escucharlos. El mensaje de hoy vamos a hablar acerca de una interpretación nueva que el Señor da de la ley antigua, y esta interpretación nueva de esta ley antigua de la que hemos hablado y de la que el Señor se refiere ahora es mucho más exigente de lo que los religiosos podían imaginarse. Ellos que eran tan religiosos, tan rigurosos, que ponían pesadas cargas en las personas, ahora se encuentran que viene uno que da una interpretación correcta de la ley y la ley termina siendo mucho más finita en su cumplimiento que lo que ellos podían imaginarse. El versículo 21 de lo que leímos recién, el Señor dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. El Señor se está refiriendo al 6º mandamiento. Los 10 mandamientos se encuentran en el libro de Éxodo, también en Deuteronomio, en Éxodo capítulo número 20. Y el 6º mandamiento, Dios dice así tajantemente: no matarás. Pero luego cuando usted analiza la ley que Dios dio al pueblo de Israel, entonces cuando una persona mataba a otra persona, el asesino era llevado ante las autoridades. Se designaba un jurado constituido por algunas personas sobresalientes de la sociedad. Y entonces ellos, luego de examinar las pruebas,
determinaban el castigo que tenía que llevar la persona. Y en muchos de los casos determinaban que la persona tenía que morir. Había ocasiones donde la persona no tenía que morir. Le pongo un ejemplo. La Biblia registra, algunos se van a acordar, que si por ejemplo dos personas estaban cortando leña en el bosque y se le salía el hierro del hacha a uno y le pegaba por ejemplo en la cabeza y en vez de cortar el árbol le cortaba la cabeza o lo mataba del golpe. Dice la palabra de Dios que primero se consideraba el caso y si había tenido algún pleito en la antigüedad con esa persona, era sentenciado a muerte. Pero si no había tenido nunca un pleito con esa persona, entonces era absuelto y no era condenado. Mire usted la importancia de no tener pleitos. Tener pleitos con los hermanos puede llevarnos a condenación. Así que más vale no tener pleito. Dígale al que está al lado suyo, no quiero tener pleito con vos. No quiero tener pleito. Los padres miran a los hijos y dicen, no quiero tener pleitos con vos. Los maridos miran a las mujeres, no quiero tener pleito con vos ni con tu madre. No vamos a tener pleitos. Pero bueno, así era en el tiempo antiguo, estimada la ley. Pero en mi primer punto yo quiero hablarle de otro nivel de interpretación, porque en la mente de los judíos, en la época de Jesús y antes de la época del Señor Jesús, no quedaba duda de que el pecado de homicidio tenía que ser pagado con la muerte, salvo raras excepciones, pero eran raras excepciones. Pero ahora aparece el Señor Jesús y le da otra interpretación. Él dijo, ustedes escucharon que fue dicho a los antiguos, no matarás. Pero yo les digo, Jesús está hablando acá con una autoridad que solamente Él tenía. Los rabinos a veces ostentaban esa autoridad y ellos se creían con la capacidad o la autoridad de poder dar ciertas interpretaciones a las escrituras. Pero aquí aparece el Hijo de Dios. Él dice, ustedes escucharon que fue dicho esto, no matarás. Y el que mate, bueno, va a juicio o es sentenciado a muerte. Pero Él trae otra interpretación. Le da a la ley un nivel mayor, más estricto, más riguroso. Ahora el Señor dice que enojarse con un hermano es equivalente a asesinarlo. Dice, no me imaginé que era tan estricto. Bueno, imagínese, usted ha venido al camino del Señor. ¿Alguien lo obligó a que usted decidiera seguir a Cristo o usted lo decidió voluntariamente? ¿Cuántos aceptaron voluntariamente a Jesús como su Señor y Salvador? Muy bueno, si usted aceptó a Jesús como su Salvador, sepa que Jesús también es su Señor. El que dicta las normas de conducta, como tenemos que vivir en esta vida, en esta tierra, es el Señor Jesús. Y estas son palabras del Señor. Él está diciendo ahora que enojarse con un hermano es tan grave como asesinarlo. A ver, ¿a cuántos ha matado últimamente? ¿Cuántos muertos hay en su haber? Dice, seguramente que va a haber perdón por la expresión, algún caído del catre que va a decir, si no sabe qué significa, búsquelo, googlee. Va a decir, no tiene que ser para tanto. Hermano, son palabras del Señor. O las toma o las desecha, o las acepta o se rebela contra la palabra del Señor. Ahora entendamos esto. Generalmente, todos nosotros sin excepción, solemos darle a los pecados diferentes clasificaciones, verdadero o falso. Clasificamos los pecados. Unos son más graves, otros son menos graves, otros son suavecitos y otros pecados ni son pecados, son no llega a la palabra pecado, no cumple con el pecado. Y le pongo un ejemplo, pero después vamos a observar lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, pecado como el resentimiento, el mentir, el murmurar, no son pecados por ahí tan graves como el asesinar, como el violar.
Por ejemplo, no es tan grave si trabaja en una oficina llevarse hojas de la oficina, sacar fotocopias con la impresora de la oficina, aunque su jefe le diga, sí, está bien, podés sacarte algunas, pero usted sabe que su jefe no es el que paga la impresora, ni la tinta, ni las hojas. ¿Quién las paga? Si está trabajando para una repartición pública, ¿quién las paga? Nosotros las pagamos. Así que, ¿qué está haciendo cuando se lleva eso para su casa? O el albañil, que es contratado y dice, sea una empresa o sea en un patrón con una obra grande, y se lleva los clavos, por ejemplo, y 1 kilito de clavos. Pero si hay tantos clavos en el pañol, ¿qué le hace 1 kilo de clavos? Pide tornillos. Dice, bueno, a mí me hacen falta unos 30 tornillos en mi casa con los Taco Fisher también. ¿Qué le hace si ahí hay cajas y cajas? ¿Qué está haciendo esa persona? ¿Qué está haciendo? Está robando. El que llega tarde a su trabajo, 10, 15, 20 minutos, o en los horarios de trabajo, se pone a hacer trabajos que no corresponden a ese patrón, sino que corresponden a otro. ¿Qué está haciendo? Está robando, pero ¿sabe qué veo yo? Que la mayoría de nosotros ni consideramos en nuestras conciencias que eso puede llegar a ser pecado. Pero cuando usted mira la palabra de Dios, esos pecados, que a veces nosotros no consideramos pecados, son castigados con la condenación eterna como un homicidio, como una violación, como el homosexualismo, como la drogadicción, como la borrachera. Y dice, pero no son iguales. Claro, quizás no causan el mismo daño a la persona o a un tercero, pero sí están en rebeldía contra lo que Dios dice. Y el castigo es el mismo. Es el mismo para el que mata 10,000 personas como para el que mata a una persona. O como para el que se enoja con un hermano. El castigo es el mismo. Dice, no me diga. La palabra de Dios lo enseña. El segundo punto mío es bastante llamativo. Es 3 maneras de asesinar a un hermano. Para que usted no se olvide. Entonces dice, a ver, no le voy a... Bíblicamente, ¿cómo asesinar? Capaz que yo le estoy dando a usted pistas y dice, bueno, y si después usted lo atrapan, dice, el pastor mío me aconsejó, de las 3 yo escogí una. Pero acá en la Biblia encontramos, ahora lo digo mejor, 3 maneras en que podemos terminar siendo asesinos de nuestros hermanos. No solo de los hermanos de la iglesia, puede ser familia o puede ser nuestro prójimo también. Así que preste atención. La primera, la Biblia habla de enojarse con el hermano. Dice el versículo 22, la primera parte, Jesús habla y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Lo mismo que el que mataba a una persona. El que se enoje. ¿Vio que hay un dicho que dice, el que se enoja, pierde? Dice la Biblia que el que fácilmente se enoja, hará locuras. Entonces, no conviene enojarse. Mira el que está al lado suyo, que ya algunos me están mirando medio mal a mí. Dígale, no te conviene enojarte. Dígale, no te conviene enojarte. No hay que enojarse. El enojo, dice la Biblia, reposa, se enquista en el corazón de ¿quiénes, mi amor? De la gente necia, de la gente que se endureció a Dios, que no recibe la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el enojo? Tenemos que sacarlo, desecharlo de nuestra vida. Pero yo digo que cualquiera, dijo Jesús, que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pero yo quiero que entendamos esto porque esto no es una predicación, sino que es una enseñanza. O sea, está dentro del contexto de la predicación, pero más que es una enseñanza. En el Antiguo Testamento, usted sabe que el Antiguo Testamento fue escrito en griego. Hay 2 palabras
que son las que se utilizan en el Nuevo Testamento para, dije el Antiguo Testamento o Nuevo recién. Perdón, Antiguo no, el Antiguo fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento, donde estamos hablando ahora, discúlpenme, fue escrito... ¿Sabe que cuando estaba preparando este material puse en el Antiguo Testamento había dos palabras y ahora estoy diciendo en el Antiguo Testamento, no, y es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento fue escrito en griego y hay dos palabras que definían este tema de la ira y del enojo. La primera palabra es thumos, humos, thumos. Y esta palabra se refiere al enojo que aparece súbitamente y súbitamente se va. Ese que dura poco. ¿Conoce gente así? Dice, se recalentó, pero se le pasó, ya se le pasó. A los 5 minutos o a la hora, ya está, ya se le pasó. Y no hizo mayor daño, simplemente se enojó. Yo me enojé recién cuando venía, no me enojé con nadie. Me enojé con una situación, pero no me enojé con nadie. ¿Por qué? Porque traía ese aparato tan caro y en el movimiento se cayeron algunas cosas y golpearon y se estropeó un poco la consola. Y entonces yo estaba molesto, estaba enojado, pero no podía enojarme con nadie. ¿Con quién me la iba a agarrar? Tendría que haber agarrado a golpe a los muchachos, haber agarrado el fierro que tengo ahí en el auto, tengo una grinfa, y empezar a pegarles en la cabeza, pero y que manejaba era yo. Bueno, la acompañante era mi esposa, podría haberle pegado a ella. Pero no hicimos nada para que eso pasara. Bueno, pasó, entonces yo estaba enojado y sigo estando enojado, así que si en cualquier momento... Y porque me duele que esas cosas pasen y que se estropeen las cosas del Señor. Pero bueno, quedó todo ahí nomás. Así que mientras estábamos lamentablemente por ahí cantando me distraje y digo, bueno, vamos a llevar a reparar eso. ¿Cómo hago para conseguir otra? Para poder reemplazarla mientras se arregla, hacerle un estuche rígido para que no suframos nunca más ningún tipo de inconveniente. O sea, pensando en cómo solucionar la situación. Bueno, ese sería... el enojo o la ira, thumos, que viene súbitamente y así súbitamente se va y desaparece sin dejar mayores huellas o sin dejar mayores secuelas. Si me comprendió hasta ahí, dígame un amén. La segunda, que es la que nos interesa y por ahí la que más nos afecta, es la palabra orge, la cual describe un enojo que manifiesta lo más intenso de todas las pasiones humanas. Orge es ira que arde sin llama, pero que arde. Es la ira que está dentro del corazón y usted ve a la persona y parece que está todo bien hasta el momento en que da a conocer lo que tiene adentro suyo. Es la ira que estropea el corazón de la persona y causa resentimientos, causa odio y lleva a la persona en algún momento a tomar venganza contra alguien que supuestamente le hizo un mal o cree que le ha hecho un mal o quizás se lo haya hecho. ¿Me di a entender? Así que tenga cuidado con esto. Esta ira entonces se guarda en el corazón y es la que el Señor se refiere, con la que hay que tener mucho cuidado porque es equivalente al homicidio. No esa ira que salta y ella nomás se vuelve y no pasó nada, sino esta otra que está ahí, latente, en el corazón, donde Satanás está obrando. Quien tenga esta clase de ira o manifieste esta clase de ira, el Señor dice que es culpable de juicio. Ahora, tenemos que considerar todo el contexto y algunos pasajes paralelos de la palabra de Dios para poder entender, porque todos nos enojamos muchas veces, ¿verdad que sí? Y seguramente que usted ya se acomodó y dijo, no, el enojo mío es thumos, nunca es orge, no es Jorge, es Jorge. No, lo mío viene súbitamente y así súbitamente se va. Pero el tema es que también un tornado viene súbitamente y súbitamente se va y deja un desastre total.
Súbitamente explota una bomba, súbitamente un loco agarra una ametralladora y en 10 segundos mata a 50 personas, hiere a 30 y lo hace súbitamente. Y dice, no, pero ya se me fue y deja el arma, ya está. El tema es que Thumos viene súbitamente y se va súbitamente, pero no deja daño. Orge deja daño. Y eso es lo que el Señor está sentenciando y tenemos que tener cuidado. Mire que dice Efesios 4, 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. Y de ahí se agarran muchos, perdón por la expresión, muchos calentones. Entonces nos agarramos de ahí y decimos, gracias Señor por este texto. Pero dice, pero no pequéis. O sea, que se puede enojar. Pero el enojo no puede conducirle a pecar contra nadie. Cuando le conduce a pecar contra alguien, se transforma en orge. Es la ira que es condenada por Dios y esa persona está bajo juicio. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, ¿qué está diciendo? Si se quiso enojar, enójese cortito. Y no le dé lugar al diablo porque si no va a terminar haciéndole daño a alguien. No le dé lugar al diablo y no va a hacer ningún daño. Claro, yo tengo que luchar. A veces con eso en mi cabeza, quizá tiene que luchar usted para no hacerle daño a nadie. En la TLA, traducción del lenguaje actual, dice, si se enojan, no permitan que ese enojo les haga pecar. Y dice, el enojo no puede durar todo el día. Diciendo, no puede durar varias horas, hay que arreglarlo. No deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Y si usted vive enojado, le da la oportunidad al diablo que lo tiente para hacer una macana. Entonces, cuando usted permite que el enojo le dure, entonces ahora será directamente a la persona o vendrá por otra causa, pero si vino por otro lado el enojo, ahora la culpa la tiene mi esposa. Así que ahora me la agarro con mi esposa. O no hacemos eso. La primera, si está la suegra en casa, obviamente va a ser la suegra o van a ser los suegros. Y después liga el perro, también liga el perro. Y si tiene un canario, le sacude la jaula al canario también. Y si tiene una cata, la hace callar por si quiere hablar. O sea, todos cobran, todos son maltratados. Cuando una persona guarda el enojo en su corazón y no se da cuenta de que tiene que deshacerse inmediatamente de eso, porque esa ira va a estar quemándole a fuego lento. ¿Me di a entender? Muy bien. Santiago 1:20 dice la palabra de Dios así: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando y han tenido ira y son personas que por ahí se enojan? Levante la mano, sea sincero. Muy bien. Algunos levantaron la mano y se acariciaron el pelo. Pero ya está, suficiente con eso, ya me dio la pauta de que sí. Le leo una paráfrasis sobre el texto que dije recién, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la gente que está llena de ira no puede hacer lo que Dios quiere. Cuando usted se llena de ira, no hace lo que Dios quiere, hace lo que el diablo quiere. Y cuando usted hace lo que el diablo quiere, queda bajo el juicio de Dios. Entonces, haga como decía el suegro del pastor Ibarra, el papá de Gertrudis. Y entonces cuando lo venía a visitar, y pasaban cosas, dice por ahí, que eran para ponerse nervioso, y él decía, no, dice, hoy no me puedo enojar, porque hoy es lunes, y hoy tenemos oración. Entonces, día de oración, ¿cómo me voy a enojar?, decía el viejito. Y entonces llegaba el martes, y decía, no, el martes tampoco me puedo enojar, hoy tenemos reunión de varones, así que ¿cómo me voy a enojar? No puedo ir enojado a la casa del Señor, culto de varones. Día miércoles, no, hoy no me puedo ayunar porque hoy es día de ayuno, no me puedo enojar. Hoy, ¿cómo voy a estar ayunando enojado?
Y el jueves, no, y el jueves también tengo culto. Así que no me puedo. Es decir, el tema es que siempre había una razón para no enojarse. No me puedo enojar. No puedo darle lugar al diablo. ¿Cuántas veces le damos lugar al diablo para que destruya nuestras vidas? Y no nos damos cuenta de las palabras del Señor. Nos enojamos con gente, justificada o injustificadamente, y nos transformamos en asesinos de esos hermanos, de esos familiares. Eso es lo que somos. Y Dios lo toma de esa manera. Lo dijo el Señor Jesús. Ahora, no se olvide que en estos dos pasajes, el de Efesios y el de Santiago, la palabra de Dios se está refiriendo a esa ira que dura, o sea, a orge. La pregunta ahora sería, ¿puede uno enojarse con alguna persona, con algún familiar? ¿Puede enojarse? ¿Es válido enojarse? Sí, puede enojarse, porque eso fue lo que el Señor dijo. Pero ese enojo tiene que ser cortito y no debe llevarle a que usted le ofenda de palabra o tome acciones contra esa persona. Escuché a alguien el otro día hablar la palabra de Dios y decía, nosotros a veces decimos, se conocen a las personas por las acciones. ¿Verdad que decimos así? ¿Y sabe que eso está mal? Yo también he dicho eso. Porque las acciones de una persona pueden estar planificadas, pueden estar perfectamente calculadas. Se conoce a una persona por las reacciones. ¿Qué va a hacer frente a una situación límite, a una situación desesperante, a una situación sorpresiva? ¿Cómo va a actuar? Ahí se va a evidenciar el calibre de cristiano. Ahí se va a evidenciar de qué está llena la persona. Y si alguno dice, se perdió el temperamento, un pastor dijo, no lo perdió, lo encontró. Porque se mostró lo que verdaderamente era. Entonces, no debemos enojarnos. En lo posible, haga todo lo posible. Dice, pero yo no puedo. Pero cuenta con la ayuda del Señor. Y si usted se enojó porque dice, pero mira lo que hizo tal hermano. A mí me pasa, y me pasa seguido, porque tengo muchos hermanos. Si usted tiene poquitos hermanos, le va a pasar menos. Pero yo tengo un montón de hermanos. Mire, si pienso en Junín, yo tengo motivos para enojarme. Arranco de Junín, paso por mi casa y ya también ahí estoy en la colonia, o paso por Medrano. Somos tantos y por ahí tan diversos, y algunos hacen cada cosa, cada lío se hacen con su vida, que uno a veces se enoja. Yo me enojo a veces con los hermanos, pero la cosa es que yo no tome medidas para manifestar mi ira y para maltratar al hermano. Acciones contra el hermano para que quede mal parado, para avergonzarlo. Esa es la idea. Si me di a entender, diga un buen amén. Le pongo algunos ejemplos en la palabra de Dios de gente que se enojó. Y eran hombres de Dios. David se enojó. Y los estudiosos de la Biblia dicen, sí, pero eso estaba en el Antiguo Testamento. Pero David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y se enojó. Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 26, y algunos otros versículos, y el 36 también. Ahí encontramos que David se enojó. ¿Cuándo se enojó David? David se enojó cuando va al campamento y está el pueblo de Israel, los hombres de guerra, escondidos, y aparece Goliat y los desafía y los insulta, trata mal a Dios, trata mal al ejército, y entonces David se enoja. Se enoja. Dice, ¿cómo puede este incircunciso, este pecador, venir y desafiarnos así? Y no hay uno que se levante. Y todos los varones, dice, porque no eran hombres, eran varones. Perdón, no estoy hablando de usted, estoy hablando de ese ejército de varones. Y dice, todos se escondían. Cuando veían a ese paladín, todos se escondían. Y David dice, no, yo iré. ¿Cómo va a maldecir así? ¿Cómo va a maldecir al ejército de Dios? Pero caramba, se enojó. El segundo ejemplo es Pablo. ¿En serio Pablo se enojó? Sí, Pablo era bastante calentón. Pablo se enojó. Hechos 17 y 16 dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, esto lo compartí hace unos días atrás, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Qué le pasaba a Pablo? Estaba enojado porque veía que había mucho pecado en la ciudad.
y se puso mal. Pero el Señor también se enojó. Al menos en 2 oportunidades se enojó. Yo les cito una. Marcos 3:5. El Señor les pregunta porque había un hombre que tenía la mano seca y lo trajeron ahí y le preguntan al Señor si estaba bien sanarlo en día de reposo o no sanarlo. Y el Señor los miró así. Bueno, no así. No le ha dicho la... Y dice que los miró, así dice la palabra de Dios, alrededor con enojo. ¿Cómo los miró el Señor? Dice, pero ¿cómo? El dulce Señor Jesús los miró con enojo, dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana. Ahora, 2 hombres de Dios se enojaron y el Hijo de Dios se enojó. Pero quiero que piense esto. Cuando David se enojó, su enojo lo transformó en una oportunidad para ir y derrotar a un gigante. Eso fue lo que hizo con el enojo. Cuando Pablo se enojó, el enojo lo movió para predicar con más ganas el Evangelio. Cuando Jesús se enojó, usó el enojo para sanar a los enfermos. Entonces el enojo, bien encauzado en los propósitos de Dios, es un buen combustible para alcanzar grandes victorias en Dios. O el enojo en las manos del diablo es de un gran poder destructivo. ¿Qué va a hacer usted entonces con el enojo? ¿Ha visto a veces a los que nos gusta jugar al fútbol? ¿Ha visto, por ejemplo, el otro día cuando Boca ganó 7-1, yo vi pedacitos nada más, o cuando River ganó 5-0, no sé si alguien vio un pedacito de esos partidos. Cuando se hicieron los 2 primeros goles, el equipo ya, sea un equipo o el otro, ya se vinieron abajo. En lugar de enojarse y decir, no, algunos se enojan y salen a repartir patadas. Y otros dicen, no puede ser, ¿cómo que nos van a ganar? Si son iguales que nosotros, son negritos como nosotros, han practicado como nosotros, tienen táctica como nosotros, no son mejores que nosotros, vamos, y se reponen algunos. Y otros dicen, no, nos van a hacer como 7, y sí, 7. No, nos van a hacer como 5, sí, 5. En lugar de... No se enoje, hermano Martín, era una luz, claro, porque justo de Racing, hermano. Pero era un ejemplo, una ilustración, me olvidé que usted era de Racing. Pero en lugar, espero que sí. Si me espera afuera de la puerta, acompáñenme ustedes por la duda. El tema es que en situaciones de esas de adversidad, el enojo tiene que traducirse en algo que dé un buen fruto. Amén. Amén. Iba a poner otro ejemplo, pero creo que no hay necesidad. La segunda manera de asesinar al hermano. Ya tiene la primera, el enojo. Así que deseche el enojo, deseche la ira. Decirle necio al hermano es otra manera de asesinarlo. Versículo 22, la segunda parte, dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Porque recién solamente habló de enojarse. Ahora habla de hablarle algo al hermano y no es lo mejor. No dice hermoso. ¿Cómo andás? Necio. Necio. La palabra necio en español significa ignorante, terco, falto de razón, porfiado. Yo no le puedo decir eso, si tengo que corregir a mi hijo, no le puedo decir porfiado. Sí, todo depende también de la intencionalidad con que usted lo diga. A veces uno dice, che, qué terco que te pusiste, sí, la verdad. Y otra dice, terco, pero es para denigrar, es para rebajar. ¿Entiende la diferencia que hay? Si entendió, diga amén. Lo que este segundo ejemplo quiere decir con necio, es como si estuviéramos diciéndole al hermano una expresión que nosotros no solemos usar, que es cabeza hueca. Utiliza esa expresión, cabeza hueca. Sí, los chicos utilizan, eso lo han visto quizás en la tele, pero no son expresiones que usamos nosotros. ¿Qué expresión usamos nosotros? Bruto. Bruto. Pero uno puede decir en broma, como el Chavo del 8, qué bruto, póngale 0. O podemos decir,
Hermano, usted es tan bruto, que veo al diablo montado en sus hombros, lo lleva como a peteco y el diablo lo hace bruto a usted. Claro. Sería un poco fuerte, ¿no es cierto? Decirle estúpido. Hay otras palabras que entran acá, es idiota, tarado. Yo a veces hablo de mí, qué tarado que soy, y entonces estoy contra mí mismo, me estoy atacando. Hay veces esas expresiones se dicen así a la pasada, sin sentido. Trate de no decirlas nunca más a la pasada, ni tampoco decirlas a la no pasada. Pero acá se refiere a la intencionalidad. Es cuando hay intención de querer lastimar, denigrar y rebajar a una persona diciéndole palabras que le descalifican. Esas palabras que le decimos a ese hermano, a ese familiar, brotan de un corazón que está resentido, un corazón que probablemente tiene odio y un corazón que probablemente está con esas palabras intentando tomar venganza. Si me di a entender, dígame un amén. ¿Qué dice el Señor cuando uno trata así a un hermano? No se le ocurra tratar así a un hermano de la iglesia. ¿Pasa eso en la iglesia a veces? Ustedes que son pastores, ¿pasa eso en la iglesia a veces? ¿No pasa? Nosotros estábamos ahí en Junín un día, estábamos haciendo las empanadas, no sé si estabas ese día, creo que no, ese día vos estabas en casa, te habías quedado ese día. Y yo llegué y las hermanas estaban ofreciendo tortas, no eran tortas fritas. No sé si estabas, Belencita, vos eras chica, cuando dos hermanas se trataron re mal, pero se dijeron de todo, porque como se conocían en el barrio, en la ciudad, y entonces se dijeron de todo y hasta se ofrecieron piña a las hermanas boxeadoras que nosotros teníamos en la iglesia. Ahora son patobicas del hermano Ricardo. Le cuidan las espaldas. Porque no habían entendido el evangelio. ¿Cómo se va a enojar con el hermano? Es su hermano. Pero si me enojo con el de sangre, ¿qué me va a costar enojarme con el hermano en la fe? No tendría que enojarse ni con uno ni con el otro. El Señor Jesús dice que el que trate de necio, ya dije las diferentes acepciones de la palabra, a su hermano, dice que es culpable ante el concilio. Cuando el Señor menciona el concilio se refería al Sanedrín, que para nosotros sería la autoridad máxima que hay en el país, que es la Corte Suprema. ¿Es correcto lo que digo? Se estaba refiriendo al máximo tribunal, la Corte Suprema. Y cuando el Señor se refiere a esto, ¿sabe a qué se refiere? ¿Cuál será la autoridad máxima? Dije, un día voy a decir esto, en el mundo mundial. ¿Cuál sería la autoridad máxima? Dios, el Señor. Así que dice que el que le diga necio a su hermano va a ser culpable delante de Dios. La tercera manera de matar, asesinar al hermano, es decirle fatuo. Y no, yo ni sé lo que significa, pero si usted me dice, capaz que le empiezo a decir. Fausto. Facu. Fatuo. Versículo 22, la última parte. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mire qué bravo que es esto. Esto es bravísimo. Decirle fatuo al hermano es el equivalente a maldecirlo. Maldecir a un hermano. Pero dentro de la maldición, también algunas versiones sugieren las siguientes palabras: apóstata, hipócrita, rebelde. O sea que no tenemos que tratar así a los hermanos, porque ya quedamos directamente camino al infierno. Ahora, si yo me pongo a pensar en esto, digo, pero en la Biblia los hombres de Dios dicen estas cosas, ¿o no hablan así?
¿Por qué se me prohíbe a mí decirle apóstata, hipócrita, rebelde a un hermano, siendo que la Biblia dice que a veces hay que tratar así? Pero nos dice que hay que tratar así a los hermanos. Dice que esos son otras personas, pero que no son hermanos. Entonces, vuelvo a aclarar esto. El uso de este tipo de lenguaje sin justificación es el problema. Entonces, ¿puedo decir hipócrita? Si verdaderamente la persona es hipócrita, sí. Pero si no es hipócrita, no. No se le puede decir fatuo a una persona que no lo sea. No se le puede decir apóstata a alguien que no lo sea. No se le puede decir rebelde, incrédulo, hijo de Satanás a alguien que no lo sea. Tiene que haber una justificación. Le voy a poner unos ejemplos. Mateo 23, 15 y 17. El Señor Jesús está hablando a los escribas, a los religiosos, intérpretes de la ley, y dijo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Está diciendo fatuos, engreídos, religiosos, recalcitrantes. Está diciendo eso el Señor. ¿Tenía razón o no tenía razón? Entonces eran expresiones justificadas. ¿Para qué las decía? ¿Para condenarlos? No, era para que reaccionaran. Porque el Señor no vino a perder las almas, vino a salvarlas. Y en algunos casos hablaba con mucho amor. Y en algunos casos hablaba con mucha sinceridad y con mucha franqueza. Para que de una manera o de otra manera la persona reaccionara y se arrepintiera de sus pecados. Porque usted vio cómo somos. Algunos se entregan a Cristo porque el Señor les soba la espalda. Y le dice: te amo, hijo, hija, hermoso, amado de mi alma. Y a otro dice: vení para acá, porque si no, sí, y ahí se pone las pilas. Eso soy yo. O sea, yo no entré al camino del Señor por el amor de Cristo. Yo entré por el juicio, por el miedo que tenía a ir a la condenación. Así que, si usted mira y conoce el Antiguo Testamento, Dios utilizaba a veces el amor y a veces utilizaba el juicio para que de alguna manera pudiera ganar el corazón de la gente. Y el Señor hacía exactamente lo mismo. Judas, otro ejemplo, hermano del Señor, llama así a quienes fueron cristianos. Tiene un solo capítulo, así que puede leerlo rápido. Judas 1 es. Él habla de los apóstatas. ¿Y por qué llama a esos que fueron cristianos? ¿Por qué los llama apóstatas? Los llama apóstatas para que la iglesia los identifique y da características para que la iglesia tenga cuidado y no se deje engañar por las doctrinas de esos falsos cristianos. Y dice inclusive que hay que apartarse de esa gente. Y dice: ¿y el amor de Cristo dónde está? Primero el amor a Cristo. No sea que el amor suyo hacia la gente lo lleve a no amar a Cristo, porque antes del amor a la gente está su amor a Dios y a su santa palabra. No sea que amando a la gente quebrante usted la palabra y resulte ser usted más bueno y más amoroso que el Señor. No puede ser. Entonces, Judas es un ejemplo de esto y da consejo. El apóstol San Pablo también, primera de Timoteo 4:1, él habló de los apóstatas y de tener cuidado con los apóstatas y sobre todo de tener cuidado con la doctrina de los apóstatas. ¿Cómo me va a tratar así, Pablo? Si yo estuve también con usted en el primer viaje misionero. La flauta, ¿cómo me trata así? Porque ahora sos un apóstata. Y le tengo que advertir a todos los creyentes que tengan cuidado de personas como vos, porque los podés perder. Si te querés perder vos, perdete ya que no querés entrar. Pero tengo que decirle a mis hermanos que tengan cuidado de gente como vos. Y si eso no están bajo juicio, no, porque es justificado. Es en pro de la salvación de muchas almas. Si me di a entender, diga amén, por favor. Y Juan, el discípulo del amor. Si no, Juan, no me digas que Juan alguna vez dijo alguna cosa fuerte. Juan escribe en su carta, la segunda, capítulo 1, versículos 10 y 11, y él dice que no hay que saludar a aquellos que dicen que son cristianos, pero que no llevan la doctrina de Cristo. ¿Qué dijo el discípulo del amor? Que ni los salude.
O sea, que por ejemplo, vamos a poner de ejemplo y no se va a ofender, supongamos el pastor Ricardo, se le chifla la cabeza y empieza a predicar otra doctrina, que no es la doctrina de Cristo. Entonces usted me va a escuchar un día a mí y decir, tenga cuidado con Ricardo, porque él no lleva la doctrina de Cristo y es un apóstata. Y Ricardo va a escuchar porque a alguien le va a ir a decir, y Ricardo dice, ¿cómo me trató así? ¿Qué se piensa? Y dice, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que es un apóstata. ¿Y qué fue lo que dije yo? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo era? Entonces, era solo la idea era para tratarlo mal o denigrarlo. No, era una expresión justificada para preservación del resto y quizá para que recupere la razón y se arrepienta. En este caso, Ricardo o no Ricardo puede ser cualquiera. Vamos a concluir con este mensaje por hoy, pero la semana que viene seguimos, así que usted escúchelo el miércoles de la otra semana, la segunda parte. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 13 hasta el 16. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Yo quiero preguntarle a usted, no me conteste, solo una pregunta retórica. ¿El mundo lo quiere o no lo quiere a usted? No, a mí, yo soy requerido, me recontraquiere la gente a mí. Entonces es que usted está siendo muy parecido a la gente del mundo. Porque usted va a encontrar cosas buenas, hay gente que lo va a querer, pero la mayoría de la gente no lo va a querer, porque su manera de vivir no es como la del mundo. Entonces usted es una espina que está clavada en el dedo gordo del pie y molesta a la gente. Su manera de vivir, la doctrina que usted comparte, predica con su vida, su testimonio, la manera en que usted vive. Es un malestar dentro de la sociedad, pero no puedo negar que va a haber personas que lo van a felicitar. Un día vienen las autoridades y dicen, hermoso lo que han construido, quiero felicitar al pastor del ministerio, Cristo la Esperanza, por el templo y por la ayuda que están dando a la comunidad. Y usted dice, bueno, felicitaciones, pero eso es una vez cada muerte de pastor. Pero lo normal es que la gente no lo quiera a usted. Así que acomódese a eso. La gente no tiene por qué quererlo a usted, porque dice la palabra de Dios que tampoco lo quisieron al Señor. Así que si a Él no lo recibieron, a usted tampoco lo van a recibir. Y eso para usted está bien. Cuando eso le pase y usted dice, pero yo tengo una buena conducta, doy testimonio de Cristo de la mejor manera, esté contento y gócese porque su galardón es grande en los cielos. Así que no se extrañe si el mundo lo aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo sabemos? Dice Juan. En que amamos a los hermanos. ¿Qué hacemos con los hermanos? Nos enojamos con los hermanos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que odiamos a nuestros hermanos. No, amamos a los hermanos. Diga conmigo, amamos a los hermanos. Hágalo personal, diga, yo amo a mis hermanos. Pero no diga por lo bajo, algunos nomás. Amo a mis hermanos. El que no ama a su hermano, incluye a las hermanas también, por las dudas. ¿Qué dice Juan? Permanece en muerte. ¿Cómo está el que no ama al hermano? Así que si usted vive enojado con el hermano, tiene ira contra el pastor, tiene ira de carretera, tiene broncas acumuladas ahí, dice la palabra de Dios que usted no ha nacido de nuevo. Usted todavía está muerto. Qué triste venir a la iglesia 1 año, 2 años, 3, 15, 20 y estar muerto porque no resuelve sus problemas. Todo aquel que aborrece a su hermano, o sea que no ama a su hermano como debe amarlo, es homicida. El que no ama a su hermano, ¿qué es? Homicida. Usted tiene 2 opciones, o amar a su hermano o aborrecer a su hermano. Si está enojado con su hermano, cambie de actitud. Vaya al Señor Jesús. Pídale perdón, que le limpie los pecados, que le cambie el corazón, para que usted pueda amar a sus hermanos.
Porque si usted no ama a sus hermanos, dice la palabra de Dios, es un homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ningún homicida tiene vida eterna. Ninguno que diga, yo soy cristiano y viva enojado con algún hermano de la iglesia y no lo ame como dice la palabra, según Dios, es un asesino. No pensé que era tan serio, pastor. Sí, y es más serio todavía. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y luego comienza a hablar de ayudar al hermano cuando está en necesidad. Cierre sus ojos, por favor. Hay muchas cosas que el Espíritu de Dios tiene que obrar en el corazón de la iglesia, de toda la iglesia como organismo vivo. Y tiene que obrar individualmente en los corazones de quienes conformamos la iglesia, de quienes la palabra de Dios dice que somos piedras vivas. Así que a la luz de las Escrituras y bajo la intervención y la revelación del Espíritu Santo, examínese a usted mismo, no a otro, a usted mismo. Y vea si no hay enojo contra algún hermano, contra algún familiar, contra alguna persona. Y ese enojo lo ha llevado a tomar actitudes hostiles, a hablar palabras que no debiera haber hablado, ya sea que las haya escuchado la otra persona o no las haya escuchado, las hayan escuchado otros, o actitudes hostiles, de indiferencia. Tengo que manifestarle de alguna manera que estoy disgustado con él, con ella, que no me cae bien, que no me gusta, que me resulta molesta su persona. De alguna manera se lo tengo que hacer saber. Es porque el corazón se ha cargado con pecado, con resentimiento, con odio, con deseos de venganza. Y si usted no toma una decisión sabia, lamentablemente el diablo va a destruir su propia vida, porque no sabe el que lleva el enojo y la ira en su propio interior, que no es dañino a un tercero, sino que es dañino a sí mismo. El daño se lo está produciendo a sí mismo porque está destruyendo la obra de Dios en su vida. Sin embargo, el otro quizás sigue y anda feliz y cantando en la vida. Así que, hermano, yo le invito a usted que ha escuchado la palabra hoy, a los que escucharán en las redes a partir de esta noche, que si usted ha permitido que el enojo o la ira hagan presa de usted, en esta noche le pida perdón al Señor, que Él es amplio en perdonar. Y que Él le sane y le dé un corazón nuevo para que usted pueda ser edificado sobre Cristo y el Espíritu de Cristo pueda ser morada en usted. Todos tengan sus ojos cerrados. Quizá hay alguien que necesita identificarse, ponerse de pie, poner una mano en su corazón. No voy a pedir que lo haga si no tiene deseos de hacerlo, pero quizá alguien allí en las redes sabe que Dios le está hablando a su corazón y sabe que es de las personas que han permitido que avance el enemigo en el corazón y dice, esto no está bien, tengo que arreglarlo hoy y voy a aprovechar que este espíritu de gracia ha salido en esta oportunidad para hablarme a mí, para restaurarme a mí. Dios ha estado pensando en mí, se ve que Dios me ama a mí y no me quiere lejos de Él. Yo simplemente lo veo como gracia y misericordia de Dios. Que Dios bendiga la vida de los que toman decisiones en esta hora, los que están allí en las redes también recibiendo la palabra de Dios. Que Dios le dirija a tomar buenas decisiones. Ore conmigo, usted que está puesto en pie y usted que está orando allí en las redes, y diga conmigo de esta manera: querido Señor, yo te doy gracias por tu palabra y con todo mi corazón y en mi propia voluntad
te pido perdón por toda forma de pecado y especialmente te pido perdón por el pecado del enojo que he guardado en mi corazón y en mis pensamientos. Pero ahora yo te ruego que la preciosa sangre de Jesucristo el Señor lave mi corazón y mis pensamientos y hagas de mí una persona nueva, sin resentimientos, sin amarguras, sin espíritu de venganza, sin odio, sin enojo. Espíritu de Dios, yo te entrego el control de mi vida. Señorea en todas las áreas de mi vida. Confieso a Jesucristo como mi Salvador y como Señor absoluto de toda mi vida. Padre, ayúdame a partir de ahora para arreglar lo que yo estropeé. Dame tu mano, concédeme tu gracia, guíame por camino recto y tu espíritu noble me sustente cada día. Te doy gracias, Padre, por tu infinita misericordia. Gracias por hablarme a mí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Le voy a dar un consejo, hermano. Si usted ha orado de corazón, desde, no sé bien, esta hora, la hora que estén orando en las redes, desde esta hora para atrás, no cuenta. La semana que viene voy a compartir de cómo arreglar algunos problemas que causa la ira en terceros. Si tiene que arreglar algo con alguien, obviamente tendrá que pedir perdón. El Espíritu de Dios le va a guiar. Si quiere esperar hasta la próxima semana un poco más de instrucción, puede esperarlo. Pero no se condene por pecados de los cuales usted ya se arrepintió. Si se arrepintió de corazón, ya está. Dice, no, pero lo que pasa es que ya se arrepintió. Mire, usted puede decir, yo tengo, no se sienten, quédense de pie, porque estoy hablando especialmente a los que estaban. Usted puede decir, bueno, son herencias que yo vengo trayendo. Si usted ahora tiene a Cristo, usted tiene otra herencia. No tiene la herencia, en el caso mío, hermano, la herencia es bastante mala, porque en la herencia mía hay borrachos, delincuentes, asesinos. Así que yo digo, bueno, esa es mi herencia, así que usted un día me va a ver con un facón, y si nos cruzamos con alguna palabra, por la quinta costilla, le voy a meter el facón, porque es la herencia. Pero ahora usted tiene a Cristo, porque ha pedido perdón, y en Cristo usted tiene otra herencia. Así que esa herencia ya quedó sepultada, ahora tiene una nueva herencia. Así que no le haga caso al diablo, hágale caso al Señor. Amén. Dice un lindo amén. 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 Gloria al Señor Jesús.